Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Milton H. Erickson, un hombre que desde lo más profundo de la parálisis no solo consiguió volver a caminar, sino que le enseñó al mundo entero a sanar la mente de maneras que, nadie creía que fueran posibles. Para empezar, fijémonos en esta frase, que es toda una declaración de intenciones. Viene de un auténtico gigante intelectual, el antropólogo Gregory Bateson, que lo llamó nada menos que el Mozart de la psicoterapia. Un piropo que ya de entrada nos sitúa a Erickson en un estatus casi de leyenda. Y claro, esa es la pregunta clave que da forma a toda esta historia. ¿Cómo es posible que sus enormes desafíos personales se convirtieran precisamente en la fuente de su genialidad? Aquí los tenemos juntos, dos mentes colosales. Esta imagen, la verdad, consolida la importancia de ese elogio de Bateson y nos da una pista de la tremenda influencia de Erickson. Pero para entender de verdad su genio, tenemos que empezar por sus peores momentos. Así que entramos en la primera parte de su historia que se centra en esas inmensas adversidades que lo moldearon. Fue un auténtico crisol que forjó tanto su carácter como su método de trabajo. Pensemos por un momento en ese escenario. Con solo 17 años, en plena flor de la vida, un golpe brutal lo cambia absolutamente todo. Le deja postrado y le obliga a enfrentarse a una recuperación que parecía sencillamente imposible. Esta cronología nos deja algo muy claro. No fue una batalla de un solo día, fue una lucha constante que duró toda su vida. Un primer ataque devastador en su juventud y décadas más tarde, un segundo que finalmente lo dejaría en una silla de ruedas. Y es aquí, justo aquí, donde la historia de Erickson se vuelve extraordinaria. Porque no se limitó a superar sus problemas, no. Los convirtió literalmente en superpoderes. La parálisis le obligó a estar quieto. ¿Y qué pasó? Que se convirtió en un maestro de la observación, captando esas señales no verbales que a todos los demás se nos escapan. Su daltonismo le forzó a ver el mundo a través de matices y texturas. Su sordera tonal lo hizo increíblemente sensible al ritmo, a la cadencia de la voz humana. Incluso a su dislexia le dio una visión única de los patrones del lenguaje. O sea, cada supuesto defecto se convirtió en una herramienta. Y este es el punto que lo define todo. La lección más profunda que Erickson sacó de su propio sufrimiento se convirtió en la piedra angular de su trabajo, que las soluciones a nuestros problemas más grandes no están fuera, sino que se esconden dentro de los propios problemas. Vayamos ahora a esa odisea legendaria que fue su crisol personal y su campo de entrenamiento. Una historia de superación que parece casi un mito. 1.200 millas, son casi 2.000 kilómetros. Paremos un segundo a pensar en esa distancia. Es la increíble escala de su viaje en solitario en canoa, una hazaña que por sí sola ya demuestra una determinación de hierro. El viaje tenía un doble propósito. Por un lado, la recuperación física, forzando a sus músculos a trabajar, y por otro, un estudio informal del mundo real, de la naturaleza humana, observando y conectando con la gente que se iba encontrando por el camino. Esta cita de su propio diario lo resume a la perfección. No habla solo del viaje físico, sino de la victoria personal, de esa satisfacción profundísima de saber que cada noche de descanso se la había ganado a pulso, con puro esfuerzo. Bien, y ahora veamos cómo todas esas lecciones de su viaje personal las llevó al mundo profesional, cambiándolo por completo, y además de una forma silenciosa, sin hacer mucho ruido. Esta comparación lo deja clarísimo, lo radical que era su método. A ver, la psicoterapia de su época era un poco como la arquitectura, rígida, con reglas universales y centrada en arreglar lo que estaba roto. En cambio, el enfoque de Erickson era más como la jardinería, orgánico, único para cada persona y enfocado en cultivar los recursos que ya existían dentro para poder sanar. Estos son los principios que guiaron todo su trabajo. La idea de que el inconsciente no era un sótano oscuro lleno de traumas, sino un tesoro de fortalezas, y que la gente ya tenía las llaves para su propia curación. Esto no era solo una nueva perspectiva, era una revolución en toda regla. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Erickson entrevistaba a reclutas. Un día un joven aparece con las uñas de los pies pintadas de un rojo brillante. En lugar de asumir cualquier patología, Erickson simplemente preguntó. ¿La respuesta? Que su hermana pequeña se las había pintado mientras dormía la siesta. Esto le reforzó la idea de no asumir nunca nada y mantener siempre la mente abierta. Y esto nos lleva a su legado, un legado que va mucho más allá de la técnica y que se centra en el factor humano que estaba detrás de su genialidad. Esta anécdota familiar es conmovedora y además ilustra perfectamente su estilo. En vez de soltarle un sermón sobre su problema de corazón, se llevaba a su hijo a buscar los árboles más grandes y viejos. Hablaban de lo mucho que habían vivido, de su fuerza, conectando sutilmente la mente del niño con la idea de una vida larga y resistente. No le dijo qué pensar, le dio una historia en la que creer.
Y esta reflexión tan potente de su hija nos revela el núcleo de su magia. No eran trucos, era una conexión humana profunda, incondicional, ofrecida sin peros, sin condiciones. Al final, este es su verdadero legado. No era un conjunto de técnicas ingeniosas, ni una bolsa de trucos. Era algo mucho más básico, más fundamental, una confianza inquebrantable en el potencial humano y en nuestra capacidad innata para encontrar el camino de vuelta al bienestar sin importar lo perdidos que nos sintamos. Y así la historia de Ericsson nos deja con esta pregunta, que es una pregunta que lo cambia todo, una pregunta que él mismo encarnó con su vida. Y si nuestros mayores desafíos, nuestras heridas más profundas, no son obstáculos que hay que superar, sino las semillas de nuestros recursos más poderosos,